Continuamos con los comentarios y en este momento escuchamos el de Esteban Delgado. Gracias. Esteban, una pregunta te voy a Yulisa hacer. Céspedes. Una pregunta te voy a hacer. ¿Se ha convocado el comité político del Partido de la Liberación Dominicana para el día 13? Entonces yo no entiendo, yo entiendo que lo que hay, que es la decisión de uno o dos hombres, ahí nadie tiene cabeza propia, todo el mundo tiene la cabeza metida en un saco. Entonces yo te pregunto a ti, si ellos saben que la modalidad tenía que aprobar el comité central del PLD, ¿por qué el comité político se va a rogar el derecho de aceptar que vayan a recoger la firma a todos los miembros del comité central para aprobar mecanismos sobre la escogencia de candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana? Una pregunta y si tú tienes respuesta. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, gracias a los oyentes de esta Z101, el gobierno. ¿Tú crees que tú vas a hacer bullying conmigo? No te voy a preguntar nada, porque a ti que te conviene eso también. No, para que yo no porque sé. la gente no sabe lo que están haciendo, recogiendo firmas por no reunir el órgano. No sé cómo. O no sabe que están recogiendo firmas en el Comité Central violando la ley para tomar decisiones. No sé cómo funciona esa parte. Ah, bueno. Esa parte no sé cómo funciona. Si supiera, con todo el gusto te lo diría. Y te respondería conociendo, si conociera los estatutos internos del Partido de la Liberación Dominicana, como tú conoces los del Partido Reformista, si los conociera, yo te respondería cualquier pregunta de tipo didáctica, como yo te pregunté a ti. Lo que pasa es que tú parece que interpretaste hace un rato como que yo estaba preguntando por echarte cosas y lo que quería era simplemente entender lo de la reunión del próximo domingo. ¿Por qué dividirla? Si era ¿Por qué dividirla con una diferencia de una hora? O sea, entendía. Pero está bien, porque tú diste una buena respuesta. Ahora tú decís, decís, lo que tú preguntas del comité político realmente no sé. Lo que pasa es que tú eres un abusador. Tú dijiste que eran la misma gente, como que no había más nada. Como que tú lo sabes, porque tú crees que fue aquí es pendejo. lo que te dije fue que seguro son los mismos, porque fíjate una cosa, y eso sí lo sé, los miembros del comité político son todos miembros del comité central. Bueno, entonces ¿para qué me preguntas? Tú lo sabes, en todos los partidos pasa eso, que el miembro del órgano máximo es órgano a medida que vaya organigrámicamente bajando. Pero la pregunta que te hice no fue esa, la pregunta que te hice fue por qué se iban a reunir con una hora de diferencia, o sea, que implicaba eso. Ya tú explicaste que el directorio que se va a reunir a las 9 hace una especie de agenda de propuestas que son las que se le presentan al que se va a reunir a las 10, está bien. Pero bueno, mira, quería decir lo siguiente. La semana pasada, el señor Luis Abinader, el precandidato presidencial del PRM, que va a ser el candidato presidencial del PRM. ¿Cómo tú sabes? Porque le va a ganar la precandidatura a Hipólito Mejía y va a ser el candidato a la presidencia por el PRM. Hacía referencia a la necesidad del cambio de modelo económico de la República Dominicana. Dijo que el país está en una crisis social e institucional y con graves problemas de corrupción. Y que su gobierno trabajaría para mantener un crecimiento, pero que es necesario hacer una reforma fiscal y una reforma tributaria. Una reforma fiscal que procure una reforma fiscal que procure una mejora en cuanto a la eficiencia administrativa del gobierno y una reforma tributaria que procure la revisión de los impuestos. Ahora bien, yo he dicho aquí que el PLD, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la economía dominicana ha estado creciendo de manera estable, de manera sostenible, y ha habido estabilidad macroeconómica. Sin embargo, los fundamentos macroeconómicos que sostienen el crecimiento económico diseñados o implementados por el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 años son fundamentos macroeconómicos que pudieran tener algunos que otros puntos necesarios para revisar. En el momento en que llegue al gobierno un partido diferente al Partido de la Liberación Dominicana, es obvio que va a haber cambios profundos y que va a haber cambios que van a ser incluso hasta difíciles. Es verdad lo que dice Luis Abinader de que será necesaria una reforma tributaria y de que será necesaria una reforma fiscal, la cual ha estado prorrogando o posponiendo, el gobierno del presidente Danilo Medina. Y fíjense que se habla de que no va a haber reforma en lo que queda de periodo de gobierno, porque eso se le va a dejar al próximo gobierno, porque estamos en un año preelectoral y el año que viene es un año electoral. Bien, efectivamente. Pero que el modelo socioeconómico de la República Dominicana está afectado por la debilidad institucional y por elevados niveles de corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que en un eventual cambio de gobierno, la República Dominicana va a ser sometida a un conjunto de reformas
que van necesariamente a ser impopulares y van necesariamente a crear una reacción incómoda en la población. No estoy diciendo que aquí vaya a haber una crisis económica, sino que va a haber una situación de restricción de la economía que va a hacer que la población se queje. Y esa queja de la población solamente puede ser calmada cuando esa población le reclame a los gobernantes que implementen esas reformas, que alguien tiene que pagar por lo que ellos van a sufrir. Me refiero a la población. Y eso puede que pase también con un cambio de gobernante o con la repostulación del gobernante actual en caso de que continúe el Partido de la Liberación Dominicana en el poder. La diferencia es que cualquier reforma que implemente el Partido de la Liberación Dominicana en el poder sería con base en los mismos fundamentos macroeconómicos que les ha caracterizado. Y pueden tener entonces la posibilidad de prorrogar un poco cualquier tipo de reforma que sea muy rígida o que sea muy complicada. Eso sin tomar en cuenta o tomando en cuenta también que no habría grandes cambios en el aparato estatal porque serían los mismos PLDistas que seguirían gobernando. Habría cambio de algunos funcionarios, habría cambio de algunos que otros empleados, pero PLDistas al fin, leonelistas o danilistas. Y digo esto porque en un ambiente de cambio de gobierno, por supuesto, también va a haber mucho cambio de empleos, va a haber muchas situaciones diferentes porque cambiaría el gobierno con el cambio también de un partido político. Vendría un partido de oposición a gobernar. Un partido de oposición dirigido por un presidente que, como Luis Abinader, puede ser una persona con muchas capacidades, pero que va a tener muchas presiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que necesariamente el nuevo gobernante que llegue a la presidencia de la República de otro partido tendrá que darle circo a la población para poder implementar las medidas que debe tomar o implementar, porque si no, entonces tendría que seguir gobernando como ha estado gobernando y entonces seguir sin cambios. Si se supone que si es un nuevo gobernante, entonces tiene que implementar cambios. Y esos cambios van a ser impopulares en principio. Y darle circo a la población es llevar a la justicia a aquellos que se dice actualmente que son corruptos. Entonces, si este gobierno está plagado por la corrupción y por la impunidad, esos corruptos y esos que se han beneficiado de la impunidad van a ser llevados a la justicia. Aquí no hay tradición, no hay mucha tradición, aparte del presidente Jorge Blanco, de llevar a la justicia a expresidente de la República. Y posiblemente entonces Danilo Medina ciertamente sea intocable. Hago esa referencia porque siempre se habla, y en segmentos anteriores hablábamos de la posibilidad de que en una situación de división del PLD, pues que Leonel Fernández vaya como candidato por otro grupo de partidos que se vaya del Partido de la Liberación Dominicana. En esencia, en efecto, si Danilo Medina va como candidato a la presidencia por el PLD, imponiendo una reforma constitucional para habilitarse como precandidato, no podría ir a esas elecciones sin el apoyo de Leonel Fernández. Lo mismo ocurre con Leonel Fernández, que de ir a la candidatura presidencial porque Danilo Medina no obtenga la posibilidad de modificar la Constitución, no podría ganar las elecciones sin el apoyo del presidente Danilo Medina. Pero al mismo tiempo a ninguno de los dos les conviene que el PLD salga del poder en esta coyuntura. Porque si el PLD sale del poder en esta coyuntura, es obvio que el nuevo gobierno que llegue, si es de otro partido, de un partido de oposición, va a tener que darle circo al país. Y cuando digo circo es porque posiblemente solamente se trate de eso, de sometimientos a la justicia, de apresamientos, de allanamientos, y de que lo llevan y que le dictan medida de coerción, que si vuelven y lo sueltan, pero nadie quiere pasar por esa situación. Nadie que esté en el gobierno y que entienda que lo está haciendo bien va a querer pasar por esa situación. Y eso no excluye ni a los danilistas en el gobierno, ni a los leonelistas que hoy día no están en su gobierno, pero su partido es el que está gobernando. Porque no hay dudas que por más maltrato que ha recibido Leonel Fernández de parte del danilismo, son como quiera compañeros de partido, son como quiera PLDistas, y entonces de todas maneras hay uno que otro nivel de protección. Si Leonel Fernández hubiera perdido las elecciones, si el PLD hubiera perdido las elecciones en el año 2012 y hubiera ganado un partido de oposición, entonces el leonelismo iba a ser sometido a la justicia, porque eso fue lo que prometió incluso el candidato de entonces, que era Hipólito Mejía. Es lógico que si el PLD sale hoy del poder,
el danilismo pudiera ser sometido a la justicia y el leonelismo también. Por eso yo insisto en que a ninguno de los dos les conviene que el Partido de la Liberación Dominicana vaya a elecciones dividido. A ninguno de los dos les conviene restarle o quitarle apoyo para facilitar que otro partido de la oposición llegue al poder, porque eso sería cometer el mismo gravísimo error que cometió Salvador Jorge Blanco cuando permitió que otro partido de oposición llegara al poder por bloquearle el camino al candidato de su partido por las diferencias que tenían entre ellos, aún siendo miembros y compañeros de partido. Si Jorge Blanco hubiera permitido que el PRD siguiera en el poder a partir del año 1986, posiblemente hubiera tenido muchas diferencias con el nuevo presidente de su propio partido, pero no hubiera sido sometido a la justicia, no hubiera ido a la cárcel. Por eso yo insisto que ni Danilo Medina es tan tonto para imponerse como candidato y no buscar la manera de que Leonel Fernández lo apoye, ni Leonel Fernández es tan tonto para ir como candidato y no buscar la manera también de que Danilo Medina lo apoye. En todo caso, ninguno de los dos está en condiciones de irse del partido y provocar una división, porque eso provocaría la pérdida del gobierno, y al PLD en estas circunstancias, tal vez en el futuro no, pero en estas circunstancias, bajo ningún motivo le conviene dejar el gobierno, porque es obvio que el nuevo gobernante de un partido de oposición va a tener que darle a la población la satisfacción de llevar a la justicia a inocentes y no inocentes, y eso sería catastrófico para los leonelistas y para los danilistas.